Bienvenidos una vez más al Sofá Ante Todo Colombia, como ustedes saben, todos los martes a las 6 de la tarde y los jueves a las 11 de la mañana, con algunas excepciones. Por ejemplo, que el lunes que acaba de pasar, estuvimos en Tenjo con el candidato a la alcaldía, Daniel Gutiérrez, ¿cierto, Lucho? Sí, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, y sí, tienes toda la razón, Ale. En estos días ya tan cerca de la campaña es necesario multiplicarnos y comenzar a hacer el sofá muchos más días, entonces nos van a estar viendo y esperamos tenerlos a ustedes ahí pendientes de los candidatos que vamos a tener acá en el sofá para que conozcan sus propuestas muy más seguido usualmente. Claro, esa es una oportunidad grandísima que ustedes tienen, porque muchas veces por el tiempo, por estar trabajando, uno no tiene, el espacio necesario para leer las propuestas de todos los candidatos. Entonces aquí en Ante Todo Colombia les facilitamos un poquito más la vida para que a través de este programa, que dura aproximadamente media horita, ustedes mientras van en el Transmilenio, mientras van en su taxi o en su carro, lo pueden ir viendo y enterándose de las propuestas de los candidatos y votar por el que ustedes consideren que es el más adecuado para Bogotá, ¿cierto? Así es, Ale, y hoy tenemos una invitada que tiene una población nueva, diferencial. A todos y divina, los que los amo, nuestros amigos de cuatro patas. Yo, por ejemplo, tengo una gata que adoro, Tabata. ¿Cuánto llevas con ella? Uy, con Tabata, llevo como el 2007, una cosa así. 12 años. Sí, 12 años, casi toda tu vida, pues la mitad. Ya está viejita, pero la sigo queriendo. Yo también tengo un gato de... Toby, yo lo conozco. Sí. Hermoso. Nos debe estar viendo. Sí, 15 años, 15, 16 años con ella. ¿Qué es lo que más amas de tu de mi gata, la compañía? A veces uno, pues tuve una temporada que me tuve que quedar sola, mis papás no estaban acá y de verdad que mi gata era una compañía grandísima. Cuando me daba miedo así en la noche se me acostaba al lado, entonces era una compañía grandísima. Y también tuve un perro, Bruno, un labrador hermoso, pero lastimosamente falleció. ¿Cuánto duraste con él? Con Bruno duré como 8 años, más o menos, 9 años. Y definitivamente para los animales necesitamos una persona que los esté defendiendo, que sea su voz en el Consejo de Bogotá también, que sea su protección. No la hay y bueno, creo que la candidata de hoy apunta a eso. Sí, se ha abanderado este tema y lo ha hecho muy bien. No es un tema solo por campaña, sino que de verdad ha venido con un proceso para defender a los animales, para darles protección, para dar jornadas de esterilización, de vacunación, que es lo más importante también a nuestros amiguitos, que algunos están en la calle, que la gente los abandona. Y hay que recordar también que nosotros tenemos nuestro gato también. Nosotros tenemos nuestro que seguramente amigo. Lo van a ver. Los que son fieles al sofá ya lo han visto por ahí, que se sienta con los invitados, se sienta con los candidatos, también nos se pone a escucharlos. Y yo estoy segura que va a estar encantado con la invitada que tenemos hoy. Sí. Es su programa, no hay nada que hacer. Es una defensora. Es su voz en el consejo, como decimos. Bueno, ¿y de quién estamos hablando, Ale? De Andrea Padilla. Vamos a dar unos minutitos y ya ahorita se las presentamos para que ustedes la conozcan, sepan quién es la candidata que está defendiendo a nuestros amigos de cuatro patas, quien está haciendo, tal como dijo Lucho, su voz, y quiere ser su voz también en el Consejo de Bogotá. Entonces yo creo que sin más preámbulo démosle la bienvenida a Andrea Padilla. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al sofá. Muchísimas gracias, qué rico estar aquí nuevamente. No, el honor y el placer es nuestro, Andrea, poder tener acá y que nos cuentes más sobre los animales, porque en verdad es un tema que no está muy explorado. Hay que ser sincero, tú eres la experta y uno va aprendiendo, va aprendiendo cómo cuidarlos, cómo protegerlos y demás. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a los dos, Ante Todo Colombia, por esta invitación, porque no es fácil hacer campaña en Bogotá, bueno, y en Colombia siendo mujer, eso hay que decirlo, y también con un tema que es nuevo, que está hasta ahora, digamos, ganando un espacio, ganando reconocimiento, está apenas empezando a ser visto como un tema importante, como parte de la agenda pública de la ciudad y del país. Entonces todavía se encuentran algunos detractores, gente que reclama que la ciudad pues tiene problemas muy graves como para estar pensando en los animales, pero precisamente de eso se trata, de evidenciar que hay allí una necesidad, una orfandad. Yo siempre digo, son más de 2 millones de animales los que habitan la ciudad. 2 millones. O sea que cuando decimos que en Bogotá hay 7.500.000 habitantes, tendríamos que aumentarle 2 millones
y yo quiero ser la representante de esos 2 millones de animales. Y de todas las personas que... Claro, y de todo, exactamente, Luis Felipe, como tú le dices, de todas las personas que tienen un interés en este tema, que tienen un corazón, como digo yo, más animal que humano, y a quienes les duele, a quienes nos duelen los animales, nos duele salir a la calle y verlos allí mojados, enfermos, tristes, abandonados, a quienes nos duele su encierro en las tiendas de ventas de animales, a quienes nos duele su maltrato en espectáculos. Entonces también se trata de abanderar ese reclamo, ese sentimiento, ¿no?, que está en el corazón de tanta gente y sobre todo, hay que decirlo, de las mujeres y de los jóvenes. Hagámosle el 14 a los animales. Esa es la consigna de la campaña. Y ya vamos para allá. Le recordamos a todas las personas que están sintonizando a esta hora las redes de Ante Todo Colombia que pueden escribirnos desde donde nos están viendo, porque si bien Andrea se está lanzando el Consejo de Bogotá, el sofá tiene un ámbito nacional, entonces también escriben desde donde están, y lo más importante, pregúntenle a Andrea cualquier inquietud que tengan acerca de sus propuestas, o si quieren conocer sus propuestas, ese es el espacio, y aprovechenlo para hacer sus preguntas y también para preguntarle sobre una carrera que la verdad te admiro, porque defender a los animales en este país no es una cosa fácil. Sí, así es. Pero entonces yo creo que ya para comenzar vamos a hacer una pregunta sencilla. ¿Quién es Andrea? Para los que no te conocen o para los que ya te conocen, de pronto conocer cosas nuevas. ¿Y por qué decidiste lanzarte al Consejo de Bogotá? Bueno, María Alejandra, yo soy activista por los derechos de los animales hace ya más de 17 años, empecé a mis 23. Y este es un tema en el que cuando uno mete la cabeza, se le mete el corazón, se le mete la razón y ya por ahí saca el cuerpo hasta la vejez. Entonces estoy dedicada a este activismo desde hace muchos años, haciendo activismo callejero, con performances como la que hicimos hoy con PETA por el tema del uso de lana precisamente, haciendo mucho trabajo legislativo. La semana entrante vamos a radicar un proyecto de ley para prohibir la exportación marítima de animales vivos, haciendo también proyectos de acuerdo. Yo trabajé en el Consejo de Bogotá 3-4 años, sacamos adelante la política pública de protección animal, la sustitución de los vehículos de tracción animal, el decreto que ordena la creación de la Casa Ecológica para los Animales. Entonces llevo en esto pues mucho tiempo. Estuvimos también la semana pasada y antepasada en 2 colegios hablando con los niños, que hoy tienen también una sensibilidad mucho más a flor de piel en estos temas. Y bueno, pues soy profesional en psicología de la Universidad Javeriana, hice una maestría en criminología en la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, precisamente para estudiar un poco esas relaciones entre violencia hacia los animales y violencia contra las personas. Tengo una maestría en políticas públicas, se llama Pensar y Gobernar las Sociedades Complejas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y recientemente terminé mi doctorado en Derecho en la Universidad de los Andes, y pues me siento muy feliz al decir que hice la primera tesis en Colombia sobre derecho animal en Latinoamérica, precisamente para ver cómo se está construyendo toda esta jurisprudencia sobre el derecho de los animales en la región. Entonces, pues bueno, esa soy yo. Creé, porque los tengo que decir, María Alejandra, Luis Felipe, sí, que todos los animales son del alma, pero los gatos ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Y lo noto por los gatitos que son de gato. Entonces, estaba un poco enloquecida con este tema. Todos los días, casos y casos y casos, animales abandonados, gaticas pariendo, lactantes en la calle. Dios mío, que a uno le quita el sueño. Entonces me inventé un equipo que se llama el equipo CER. Okay. Capturar, esterilizar, rescatar, y llevamos 5 años rescatando gaticos de las calles. Hemos rescatado más de 600 gaticos y esterilizado 1300. Entonces también hago eso, escribo columnas de opinión para diferentes medios, soy profesora universitaria. Que las encuentran en la página Ante Todo Colombia. Que ahí están, exactamente. Entonces pues bueno, ya es una labor que hago obsesivamente por los animales. Soy vegana también, pues por una coherencia ética, sí. Y me decidí a dar este paso, María Alejandra, porque creo que tenemos que dejar, por responsabilidad, dejar de cederle la representación a personas que nos llevan el corazón, el tema en el alma, y apropiarnos nosotros mismos, los animalistas, y asimismo quienes abanderan otras causas de esta reivindicación. Entonces los animales necesitan de una persona que esté allí en el consejo hablando por ellos, alzando la voz por ellos y representando sus intereses. Pero que además esté muy preparada, como ya nos responde a que está. Uno puede tener la sensibilidad, pero también necesita esa preparación que tú la tienes.
tiene ambas, la preparación, la pasión, Sí. la voluntad de trabajar por los Sí, porque animales. yo tengo sensibilidad, pero no tengo la preparación. Bueno, Andrea, tú hablas, primero contémosle a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo, qué es el Instituto de Protección y Bienestar Animal. El Instituto de Protección Animal es la entidad que se creó en este gobierno precisamente para pues, trabajar todos los temas relacionados con protección y bienestar de los animales en el distrito. Fue una apuesta importante, uno tiene que reconocer, aunque esté políticamente en otra orilla y tenga diferencias, uno tiene que reconocer lo que se ha hecho bien. Y yo creo que el instituto fue una buena apuesta. El problema con el instituto ha sido, y también lo tengo que decir, la gerencia y la inversión de los recursos. Creo que, y lo digo, lo pongo en evidencia con una cifra que para mí es contundente, y es que de 260.000 esterilizaciones, por ejemplo, que hizo el instituto en estos 4 años, solamente 11.700, o sea el 4.5%, fueron para animales de calle. Okay. Entonces creo que esa es una primera reflexión importante que hay que hacer, y es que la prioridad no fueron los pobres, digamos. Y esa es una labor que yo personalmente en el Consejo voy a ser obsesiva con eso. La prioridad de la inversión pública tiene que recaer en cabeza de los más desfavorecidos. Y cuando hablamos de los más desfavorecidos en el caso de los animales, estamos hablando de los que están en la calle, de los que están abandonados, sí, de los que están siendo maltratados, abusados de cualquier manera, perros, gatos, gallinas, cerdos y demás. Andrea, tú decías que habían 2,5 millones de animales en la calle, en la ciudad. En la ciudad. ¿En la calle tienes la cifra? No existe esa cifra, Luis Okay. Felipe, y esa es una de las tareas precisamente que hay que hacer tan pronto el Consejo reciba el plan distrital de desarrollo. Okay. Hay que incluir un recurso para hacer un censo. Okay. Necesitamos un censo, necesitamos establecer la cifra base de animales que tienen hogar, los que están en la calle, porque de lo contrario uno empieza a dar palos de ciego y así es muy difícil orientar la inversión. Entonces actualmente tenemos una cifra del 2012 que es un estimativo poblacional que nos dice que en Bogotá hay más o menos 1.120.000 animales con hogar, de hace 7 años, con hogar, pero no tenemos la cifra de animales sin hogar. Entonces hacemos esterilizaciones, rescatamos, pero como que uno ve que la situación no cambia, ¿no? Eso hablábamos el otro día con un combo de mujeres que trabajan en distintas localidades de Bogotá, como que es esta obsesión, esterilizamos y rescatamos, pero siguen en las calles. Hay una de ellas dice que es que parece que nacieran de las piedras, okay, ¿no? Entonces algo está pasando, sí, algo está pasando, ¿de dónde salen? Y eso tiene que ver con que no se está haciendo bien el programa de esterilización porque precisamente no tenemos el mapa en Bogotá. Entonces hay que empezar por establecer ese censo, cuáles son las localidades más álgidas, dónde están los problemas, por qué se está presentando el abandono. Necesitamos un diagnóstico. Entonces cuando yo digo que son más de 2 millones, hablo de los que tienen hogar, perros, gatos, de los que están en la calle, pero también de todos los que están en la ruralidad, porque nosotros somos urbanocentristas, entonces se nos olvidó la ruralidad, que es el 75% de la ciudad, y en ese 75% hay más o menos 30.000 animales, entre gallinas, cerdos, vacas, cabras, que también sufren todo tipo de maltrato. Son animales que son criados para explotación por la industria alimentaria, entonces son mandados en camiones, mataderos, su tenencia a veces es muy rudimentaria, por no decir cruel, entonces también hay que trabajar con ellos. Están los gallos que están usados en peleas, los animales de fauna silvestre, hay endémicos, animales, fauna migratoria. Hola, mi amor. Ahí está. Ahí llegó. Andrea. El esquivo. Están, por supuesto, todos los animales que vemos comercializados en plazas de mercado, en las tiendas. Entonces, digamos que hay una gran variedad de fauna doméstica y silvestre, exótica también, que hay un vacío legal, que necesitan esta representación. Ok, bueno, y volvamos al tema del instituto, porque tú en tus propuestas dices que hay que darle un vuelco. Sí, nos estabas contando un poco por qué, pero yo creo que es importante seguir. Exactamente. Bueno, ese primer elemento, digamos, la inversión prioritaria tiene que ser para los animales más desfavorecidos, los abandonados, los vulnerables. Segundo elemento, la Contraloría hizo un hallazgo que a mí me parece muy delicado y fue la altísima inversión en publicidad. Fueron más de 2.000 millones de pesos en publicidad.
Yo creo que ese es un pecado de la moralidad pública, ¿no? Invertir tanto en dinero en pauta publicitaria, porque la publicidad de las entidades distritales y en general de la gestión pública debe ser sus resultados. Esa es la mejor publicidad, ¿no? Por supuesto hay que invertir sobre todo en campañas educativas, pero no en permanentemente hacerse esa publicidad de lo buenos y lo grandiosos que somos. Entonces tenemos que vigilar que el dinero de los animales se invierta en los animales y no en otras tareas. Un tercer elemento: esta administración lamentablemente no concretó inversión en infraestructura. Entonces tenemos un decreto del 2013 que ordena crear la casa ecológica para los animales y hoy lamentablemente todavía lo único que hay es una polisombra y bultos de arena. La casa ecológica es un centro de bienestar animal que necesita urgentemente Bogotá, precisamente para darle hogar transitorio, hogar de paso, a los animales que llegan aprehendidos por maltrato, recogidos de las calles, abandonados. Hoy no tenemos ese lugar. Solo una polisombra. Hay un lugar que es la unidad de cuidado animal, que es el antiguo centro de zoonosis, de pronto a algunos de ustedes les suena por ahí, pero la capacidad de albergue de ese centro es mínima, solamente recibe 500 animales y estamos hablando de un estimado de 126.000 animales en condición de calle, que yo creo que lo sobrepasa esa cifra de lejos. Entonces pues la capacidad es mínima. Y no todos los animales son adoptados de manera exactamente, María Alejandra, tú lo dices tal cual. De hecho hoy en la UCA hay como un pabellón, no sé exactamente el término, pero podríamos llamarlo así, muy doloroso, que está lleno de pitbull, por ejemplo, y de perritos de razas fuertes que están en procesos judiciales que no pueden ser entregados. Entonces son animales que ocupan un espacio y bloquean, digamos, la capacidad de recepción para otros animales. Hay animales viejitos que les falta una patica, un ojo y que se van a quedar ahí. Entonces también hay que contemplar, digamos, un espacio ya de permanencia para animales que van a morir ahí porque nadie los va a adoptar. Y son animales que, hombre, han sufrido tanto maltrato que lo mínimo que merecen pues es una vejez medianamente satisfactoria, ¿no? Digna. Entonces hay muchos animales que hoy están quedando desatendidos precisamente por esa falta de capacidad de albergue. Y un cuarto elemento que me parece fundamental de ese vuelco precisamente, Felipe, que tú dices, es el de la participación. En Bogotá, yo siempre digo esto, yo creo que ningún movimiento social tiene tanto capital humano como el de la protección animal. De acuerdo. Estos son unos ejércitos de gente maravillosa, sobre todo gente con muy pocos recursos económicos que saca del bolsillo, se saca el pan de la boca, que ha adecuado sus casas como hogares de paso para recoger animales. Y esas personas, que son en su mayoría mujeres, están siendo desatendidas por el instituto. Entonces yo creo que hay que reunirlas, organizarlas, capitalizar todo ese potencial humano y apoyar su labor. Cuando hablamos de participación, tiene que ser una participación efectiva, material, y no la participitis a lo que nos acostumbramos, ¿no? Que llenamos planillas de reuniones y reuniones. Sí, la firmo, pero ya. Exactamente. Entonces necesitamos, en síntesis, la infraestructura, la inversión para los animales, la inversión para los animales más desfavorecidos y participación. Esos son 4 elementos fundamentales. Bueno, Andrea, aquí nos empiezan a llegar preguntas desde las redes sociales. Andrés Vargas pregunta, te manda saludos desde Engativá. y nos pregunta, a los que maltratan a los animales, ¿qué castigo deben tener? Ay, Andrés, qué dolor de cabeza con ese tema. Existe la ley 1774 del 2016, que todos nos hemos sentido muy contentos con esa ley, pero esa ley está inactiva. Se está quedando dormida, letra muerta, en papel. Básicamente por 2 razones. La primera, o por 3 razones. Primero, porque la gente todavía no aprende a denunciar. Y eso es una labor que hay que hacer pedagógica. Entonces la gente tiene que saber cuándo es un tema de policía, cuándo es un tema de fiscalía, cómo se hace una denuncia. Todavía le tenemos como miedo a la ley, como miedo a hacer la denuncia porque quedo empapelado, quedo por allá, entonces me meten en un proceso o me meto en problemas con el vecino. Eso es lo típico. Exactamente, entonces necesitamos hacer más pedagogía sobre la ley, acercarle al ciudadano la ley. Esa es una propuesta precisamente que yo tengo, que es crear en los CADES un punto de información del instituto. Entonces, si yo veo que mi vecina le está pegando al gato, o mantiene una muy frecuente, que es mantiene el perro en la terraza, o escucho que hay un pajarito que me parece que es como medio exótico,
Entonces yo poder ir al CADE y decir, contar y que ahí me direccionen. Mire, esto es de este tema o de salud, o esto es de ambiente, o esto es del instituto, tramite la denuncia de esta manera. Al ciudadano hay que acompañarlo en la gestión. Y enseñarle también. Exactamente. Entonces, primero, el tema de la denuncia. Segundo, necesitamos trabajar con los inspectores de policía. Los inspectores todavía, no todos, pero la mayoría son muy flojos para implementar la ley. No la conocen, le tienen miedo. Hay un articulito de esa ley que es una gran ganancia, que es la aprehensión material preventiva, cuando sabemos o sospechamos de un caso de maltrato. Pero el inspector de policía todavía como que le tiene miedo a hacer la aprehensión del animal. Exactamente, le da miedo que de pronto lo empapelen, que lo demanden, que esa no es su competencia. Entonces necesitamos, y esa es otra propuesta, un programa de capacitación permanente a los inspectores de policía. Hay unos chéveres, hay otros no tan chéveres, pero esto no es de que a mí me parece chévere o no, esto es de cumplir la función que le toca como inspector de policía. Cumplir la ley. Exactamente. Y tercero, necesitamos trabajar con toda la policía que puede recepcionar la denuncia. Entonces, hoy un ciudadano, y esto es muy constante, va al CAI. El vecino mató al perro. No, que es que eso no es del CAI. Aquí no le podemos recepcionar la denuncia y resulta que es obligación del CAI. Entonces, necesitamos también trabajar con todos esos cuerpos de policía para hacer pedagogía y para, en esa medida, pues también ayudar a activar la ley. No, Luchito, recordarle a la audiencia también, ¿no? Claro que sí, le recordamos a la audiencia que estamos hoy con Andrea Padilla, número 14 por la Alianza Verde para el Consejo de Bogotá y defensora fiel de los animales, y nuestros peluditos, por decirlo así. Y por favor escríbanos desde dónde nos están viendo, qué les gustaría saber de Andrea Padilla y qué le proponen también a Andrea para llevar a cabo desde el Consejo de Bogotá. Y Lucho, aquí nos siguen llegando, Lucho y Andrea nos siguen llegando preguntas por las redes sociales. Lisa Gamboa, muchas gracias Lisa por vernos, y nos pregunta, hace poco vio una noticia de una señora que dice hablar con los animales. ¿Tú le crees? ¿Crees que eso sea posible? Ay, esa pregunta tan complicada. Y yo te cuento, Andrea, porque yo iba a llevar a mi gato. Sí. Yo iba a llevar a mi gato a hablar. Un amigo fue con su perro, sí, con Vito, salió enamorado de la cosa, y yo iba a llevar a mi gato con mi familia, pero salió la noticia del espectador que no era real, y bueno, nosotros frenamos la... ¿Tú qué dices? Yo creo que es posible que uno pueda hablar con los animales. A ver, yo creo profundamente en la comunicación con los animales, es decir, mi gatica Cora, que tiene 15 años, ahora que ustedes hablaban de sus compañeros. ¿Es la negrita que apareció en tu publicidad? No, es una mona divina. Yo la adopté en el centro de zoonosis cuando tenía 3 meses y era más barriga engusanada que otra cosa. Y ya hoy tiene 15 años, ya es una abuelita. Y yo siento que mi comunicación con ella es muy profunda. Tenemos códigos de comunicación, ella tiene todo un repertorio de vocalizaciones. Yo sé cuando está brava y me está dando quejas porque llegué tarde, sé cuando quiere una cosa, cuando quiere su lechecita de coco, cuando quiere en fin, cuando se quiere arrunchar, que empieza a pedirme cama además a las 7 de la noche, ella es la que me ha convertido en una abuelita también. Entonces tenemos una comunicación muy profunda, la mirada, los sonidos, el tacto, y yo creo en esa comunicación con los animales. Creo que con nuestros animales de compañía uno genera unos códigos, ¿no? De comportamiento, exactamente. Uno se conocen las maneras, ¿no? Sí. Pero me cuesta trabajo creer que podamos, digamos, traducir esas emociones, esas necesidades de ellos al español. Que sea un lenguaje. A un lenguaje, exacto, un lenguaje articulado, digamos. Sí. Y además me parece arrogante. ¿Por qué tenemos que pensar que todos los animales entonces tienen que hablar nuestro idioma, nuestro lenguaje humano? Yo creo que es más bien un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros de volvernos, de ser cada vez o ser más animales que humanos, ¿no? Ahora, hay un lenguaje que sí es cierto, el lenguaje universal, que es el de la empatía. Cuando uno ve a un toro en la plaza que está siendo violentado de esta manera, ¿no? Y el toro levanta la mirada, el toro muge, el toro se tumba, el toro camina de cierta manera. Yo creo que eso es suficiente para que a uno como un animal también, ¿no? Le transmita esas sensaciones que le está sintiendo de dolor, de sufrimiento, de angustia.
Yo no creo que necesitemos que él nos diga, estoy siendo maltratado en este momento y estoy sufriendo en nuestro lenguaje articulado, sino que basta con que veamos todo ese lenguaje corporal, ¿no? Visual, de sonidos, para poder ahí extraer de allí un mensaje que sea para nosotros convocante. Entonces yo creo en esa comunicación profunda, porque además no podemos olvidar que somos animales también. Primero eso. Que es una comunicación bidireccional, ¿no? Porque en últimas ellos también saben muchas veces lo que uno siente. Así es. Cuando uno lo regaña, ahí no, sabe, ellos ya saben. cuando uno lo regaña. Exactamente, pero eso que tú dices es muy cierto. Yo creo que quienes tenemos la dicha de vivir con animales, nos sorprendemos con cierta frecuencia de ver cómo ellos pueden percibir, ¿no? Lo que uno está sintiendo. Incluso hay toda una línea, digamos, de educación de animales que conviven con personas que tienen, por ejemplo, sufren de epilepsia o tienen ciertos problemas, digamos, de salud, y que pueden detectar con anterioridad cuando una persona va a sufrir un ataque epiléptico. Eso es, me resulta eso asombroso, ¿no? Total. De acuerdo. Entonces yo creo que esa es la comunicación que deberíamos profundizar. Bien. Bueno, Andrea, en algunas de tus propuestas, tú propones hacer un registro obligatorio animal. Sí. De pronto contarle a la audiencia a qué te refieres con ello y cómo lograrlo. Yo creo, María Alejandra, que tenemos que ponerle orden a este tema de la tenencia de animales de compañía. Y un elemento tan sencillo como el del registro nos ayudaría en ese propósito. Hoy cualquier persona pues tiene su gatico, su perrito, y sucede que lo abandonan, ¿no? Y no nos enteramos de quién es. Eso tiene dos problemas, y es que no podemos ayudar al animal a volver a casa cuando ha sido un extravío, y no podemos sancionar al maltratador cuando, por ejemplo, el animal que lo dejaron amarrado a un árbol, que es tan frecuente. Entonces, si tenemos el registro, un registro que básicamente consiste en la instalación de un microchip, que se pone, es un arrocito, un granito del tamaño de un arroz, nada molesta. nada, es subcutáneo, Okay. y ahí tiene toda la información el animal. Okay. Entonces necesitamos ponerle, garantizar, exigir que todos los animales tengan su microchip y que haya lectores en toda la ciudad. Esos lectores se pasan por el microchip y bota toda la información del animal. Ese es uno. Y el segundo es una plaquita que me parece fantástica, que funciona como un código de barras, un código QR. Entonces, si yo voy por la calle y veo al perrito y tiene una pañoletica, es que uno dice, hombre, este perrito tiene casa. Sí. Entonces yo puedo sacar mi teléfono. Cuando hablamos de tecnología, la tecnología tiene que servir para todo, para cosas buenas. Y le paso mi teléfono y ahí aparece la información del animal. Entonces, en la plataforma donde está inscrito ese animal, ¿no? Que eso lo operan pues unas empresas, se dan cuenta que hay alguien que está leyendo el código del animal en ese momento. Y por algo, Por algo será. Se activa en ese momento una alarma que le llega al propietario del animal. esa idea está muy buena. Claro. Entonces, Bueno. así vamos a poder ponerle orden un poco a este tema, ayudar a reubicar tanto animalito extraviado, ayudar a poner sanciones, hablando precisamente del tema del maltrato. Entonces, los animales que dejan abandonados, ¿no? Vamos a poder identificar de quiénes son. Y un tema que a mí también me duele mucho, que es el de los perritos de razas fuertes. Yo creo que ese tema hay que ponerlo en cintura. Razas fuertes son Los pitbull, los Okay. rottweiler, los que están en la ley como razas potencialmente peligrosas, que me parece horrible ese término, porque no son potencialmente peligrosos, simplemente son perros que han sufrido una estigmatización, que han caído en malas manos y que son víctimas de una mala crianza, ¿no? Entonces, mucha gente los tiene para volverlos bravos. Para pelear, Exactamente, pero si son perros que son criados con amor y respeto, son perritos Que van a dar extraordinarios, compañeros, cuidadores. Entonces yo creo que también eso hay que ponerlo en regla, porque si bien hoy la ley prohíbe que esos perritos estén en manos, por ejemplo, de menores de edad, pues lo que uno ve son menores de edad con esos perros. Entonces tener esos perritos identificados también nos va a ayudar a controlar esa tendencia. Y es que no hay cosa más triste que uno ver de pronto un cartel en la calle, se busca Paco y la foto del animal y va a decir, Exactamente, así es. me gusta mucho. Entonces, eso es una cosa muy sencilla, que además es barata, poner un código, un microchip con su carnet, eso vale 30.000, 40.000 pesos, que cualquier persona que tiene su animalito, estoy segura que no va a dudar en ponerlo,
Y también tenemos que habituarnos a que no todo es gratis, ¿no? También las cositas tienen que costar. De acuerdo. Y eso hace parte de tener un compañero, ¿no? De ponerle sus vacunas, identificarlo, darle su buena comidita. Eso no es ahí como que yo le doy el resto de lo que me quedó del almuerzo y si me quedó lo del mes, entonces lo llevo al veterinario y si no que aguante, ¿no? Es un compañero más, un miembro más de la familia y merece todo el amor y el respeto y la buena tenencia. Así es. Andrea, hay una propuesta tuya que me llama la atención. Quiero que se la expliques a la audiencia y a mí, por favor, también. Y es la de las palomas. Sí. Tú dices que hay que controlar de manera ética la población de las palomas. ¿A qué te refieres con esta propuesta? Bueno, las palomas, esas son otras que, pobres, toda la estigmatización, entonces que son las ratas voladoras, que son cochinas, que transmiten enfermedades, y nosotros los humanos no, como si fuéramos pues el curubito de la evolución y somos la belleza. Y se nos olvida que somos los que, exactamente, que somos los que tenemos este planeta al borde de la extinción y del fin. Así es. Entonces las palomas son animales pues que habituamos a vivir con nosotros, son los que se llaman animales sinantrópicos, que son animales que viven en contextos urbanos y ya crearon, digamos, una forma de vida relacionada con el ser humano. Entonces se alimentan de lo que les damos. Ellas, cuando a mí me causa gracia cuando escucho a la gente decir que es que ellas tienen que buscar su alimento natural. ¿Cuál es el alimento natural de una paloma en la ciudad? La basura, ¿no? Es decir, ellas las vemos hurgando basura. Entonces cuando nos mandan el mensaje de que no las alimentemos con maicito, con arrocito, pues ¿a qué las estamos condenando? A las basuras. Claro. Entonces vemos las palomas, yo creo que todas las hemos visto, con la pata así, con el tumor acá, con el ojo afuera, es muy doloroso. Entonces son animales que hay que atender primero, ¿no? Todas esas enfermedades hay que atenderlas, y segundo hay que controlar la población, porque también está salida de padres. Pero esto se hace bien, ya esto no nos lo vamos a inventar, ya existen programas que están funcionando en otras partes del mundo, y hay uno muy bonito, que es el de los palomares ecológicos urbanos. Esas son unas casitas que además son bonitas, que se ponen en lugares estratégicos, plazas principalmente, parques, y allí se alimentan las palomas de manera controlada, arroz, maíz, cereales. Las palomas se habitúan a comer ahí hacen sus nidos y eso permite que se haga un reemplazo manal de huevos. Entonces se saca el huevito, está fecundándose, se reemplaza por un huevo artificial, porque también dejarlas a ellas sin huevo les genera sufrimiento, se reemplaza ese huevito y de esa manera se controla la población. Hay otro sistema que es el del pienso o el concentrado con esterilizante, que se lo usan por ejemplo en Barcelona, yo lo vi, son unos dispensadores que se activan 2 veces al día y a las 5 de la tarde y en la mañana sale maíz. Entonces las palomas ya saben que ahí sale maíz, come ese maíz y ese maíz las esteriliza, las va esterilizando. El problema en Bogotá es que como hay tanta ave endémica y migratoria, podría afectarse a otras especies y no queremos eso. Entonces por eso el sistema de palomares ecológicos es una medida interesante, que además es lindo. Porque ¿Dónde hay palomares ecológicos? En Valencia, por ejemplo. En Valencia, en París también hay palomares ecológicos y ha funcionado muy bien y es bonito, porque todo esto genera cultura ciudadana. Es bonito que la gente entienda que los animales también habitan el territorio, que ellos también tienen unos derechos y la gente también genera cuidado. Yo digo que no vamos a avanzar jamás como sociedad si no construimos confianza. Y esas ideas innovadoras hacen que la gente se involucre en los temas con cariño y con responsabilidad. Así es, Andrea. Y una pregunta un poco más personal, porque pues, se nos agota el tiempo. Yo sé, siempre pasa. ¿Cuál fue ese episodio que marcó tu vida o que te incentivó a trabajar por los animales? Bueno, mi primera gata. ¿Cómo se llamaba? Yo tenía 23 años, mi pareja en aquella época era músico, súper intelectual y toda la cosa, entonces estaba loco con el tema de los gatos. Quiero un gato, me decía como loco, y yo crecí fue con perros. Entonces, como tanta gente, yo decía, ay no, los gatos son traicioneros, toda esa tontería que uno repite exactamente, que uno repite como un disco rayado sin saber de qué está hablando. Sí. Entonces le dije un día, bueno, traiga su gato. Entonces llegué por la noche y me dice, ahí está.
y yo no la veía. Que yo decía, ¿pero dónde está? Cuando veo una cosita el corazón me dio un vuelco total, casi se me sale, se me escurrieron las lágrimas de la ternura de verla ahí. Y bueno, llegó en mayo, entonces le puse Mayo, un poco original, pero bueno, no, lindo. Y Mayo me volvió loca. Mayo iba conmigo para arriba y para abajo, me esperaba la salida de la ducha, cocinaba conmigo. Tengo una foto donde yo estoy ahí picando la ensalada y está trepada aquí como miquito, para arriba y para abajo, Mayo conmigo. Yo trabajaba en esa época, era profesora de la Javeriana, entonces me llevaba todo el trabajo que podía a la casa para estar con Mayo, obsesionada con Mayo. Y lo más lindo de Mayo es que yo empezaba, claro, era esa intimidad que uno construye con ellos, ¿no? Entonces un día me acuerdo, yo estaba acariciándola, tocándole las paticas, y fue como un insight, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estas paticas y las patas de las gallinas y las patas de las vacas? Pensé que era exactamente lo mismo, solo que unas son más grandes, tienen otro tipo de pelos, sus huellas son distintas, pero es lo mismo. Entonces en ese momento entendí cuál era, digamos, el reclamo ético del vegetarianismo. Me hice vegetariana, y fue tanto el amor por Mayo que no soporté más quedarme quieta frente al sufrimiento de los animales. Entonces decidí a partir de ese momento que mi vida eran ellos. Él me está mirando con ojitos Aquí tenemos a Paco, entonces la está mirando. En ese momento entendí que quería dedicar mi vida a ellos, que la vida es muy corta, que las necesidades son muchas, que el tiempo es poco y que la urgencia reclamaba la acción inmediata y efectiva, y me decidí a lanzarme al activismo. Pues qué bonita, Andrea, qué bonita historia, definitivamente sensibiliza a las personas también. Sí, así es. Andrea, sabemos que hay miles de temas más por tocar, pero lamentablemente el tiempo es corto y no nos podemos ir sin que les des un mensaje a las personas que nos están viendo y recordarles cómo pueden votar por ti y por los animales. Pues bueno, el mensaje que les quiero mandar con Paco llegó perfecto. En el momento oportuno es que le den su voto a los animales. Los animales son los seres más abandonados, más desatendidos, más huérfanos, violentados, y son los seres que más necesitan de nuestra protección, de nuestro amor, de inversión del Estado. Así que quiero ser la voz de los animales en el Consejo. Va a haber 44 concejales más hablando de otros grandes temas de ciudad que voy a acompañar, por supuesto, protección del ambiente, justicia social, inversión social, pero que por lo menos haya una concejal hablando por los animales, por los que no tienen voz. Así que los invito a marcar el 27 de octubre el logo del Partido Verde y el número 14. Hagámosle el 14 a los animales. Hagámosle el 14 a los animales. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden que mañana vamos a tener sofá a las 11 de la mañana y el jueves también a las 11 de la mañana, para que ustedes puedan conocer más candidatos y poder votar a conciencia.